¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Mis hermanos, hoy les quiero traer un pasaje porque hace pocos días, yo estuve involucrado en un lugar donde había un espíritu de mentira. Y miren, mis hermanos, yo miraba cómo corría la mentira de una persona a otra, cómo decía alguien algo que no era cierto, y vi cómo se fueron involucrando todos, y también yo estuve involucrado. Pero yo estuve involucrado, pero no participé. Pero por pertenecer al grupo, resulté involucrado. Y esa fue una experiencia donde me di cuenta cómo funciona el espíritu de mentira, cómo funcionan los espíritus. Ayer, cuando estaba preparando el tema para hoy, me entró un ataque como de depresión y me sentía muy mal, me sentía deprimido, me sentía que yo no servía para nada, que qué estaba haciendo de mi vida y toda la situación. Pero en mí había algo que no aceptaba lo que yo estaba sintiendo y reprendía y me costó limpiarme. Y decía yo, en nombre de Jesús, echo fuera este espíritu inmundo, echo fuera este principado, estas potestades, estas huestes de maldad. Yo las echo fuera en nombre de Jesús y las mando a lo más profundo del abismo. Y así pasé hasta que llegó el momento en que logré limpiarme. Pero fue una batalla, una guerra espiritual la que yo viví. Y eso me ha motivado para que yo les traiga el tema de la guerra espiritual que vivimos todos los hijos de Dios. Y muchas personas que no conocen al Señor las viven, pero no solo las viven, sino que inconscientemente las transmiten o nos las transmiten a nosotros porque estamos sensibles a que se nos pegue cualquier contaminación espiritual. Y entonces me fui a leer a Efesios capítulo 6, versículos 12 y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y es lo que les compartía. Tenemos una lucha espiritual, una batalla, una guerra. Y entonces, después de ver eso, me fui a pasajes donde habla de las enfermedades, de los ataques espirituales. Y en San Lucas capítulo 13, versículos del 11 al 13 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Era una mujer que estaba encorvada, que estaba doblada por una enfermedad. Y era una enfermedad espiritual. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y Jesús puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aquí podemos ver el primer pasaje donde vemos que una enfermedad es por un espíritu. Una enfermedad que le duró a esta mujer 18 años. De ahí, en Proverbios 22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio. Cuando nosotros estamos en paz, estamos gozosos, nos sentimos plenos, nuestro cuerpo produce las defensas suficientes y no solo, nuestro espíritu está fortalecido. Pero dice, mas el espíritu triste seca los huesos. Y entonces podemos ver cuando dice el espíritu triste seca los huesos. Mis hermanos, ¿cuáles son las enfermedades más conocidas de los huesos? Osteoporosis, artritis, ácido úrico. Son las tres que yo conozco porque las tres me habían diagnosticado que las tenía. Lo único que me han quedado son las huellas del ácido úrico. Pero de la artritis y de la osteoporosis, los exámenes médicos me han dicho que no y tengo fotocopias de mis huesos que se ven muy enteros. Entonces, todos los que padecen de artritis, todos los que padecen enfermedades de los huesos, mis hermanos, es por un espíritu triste, un espíritu de tristeza que hay.
Pero ¿cómo se puede combatir ese espíritu de tristeza? Miren, revisemos nuestros antepasados, revisemos nuestro pasado y démonos cuenta qué fue lo que nos produjo tristeza. Y esa tristeza es la que nos viene haciendo daño, porque ha sido una tristeza que no la hemos logrado limpiar y que muchas veces yo he visto que personas que cuando hablan de algún recuerdo se ponen a llorar. Y eso es una manifestación de que la tristeza está en su corazón. Por lo tanto, tenemos que aprender a limpiarla. Y entonces es una guerra espiritual. De ahí nos vamos a Ezequiel, capítulo 3, versículo 14. Y dice, me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y era lo que yo les compartía que me había pasado cuando me sentí deprimido. En mi espíritu había algo que el Señor estaba conmigo, que me daba esa fortaleza, pero estaba indignado porque no podía limpiar yo ese ataque que estaba viviendo. Hasta que al fin logré, después de una batalla que tuve, tal vez toda la mañana, que reprendí. Y ahí fue donde yo sentí que me liberé. ¿Y cómo fue como hice? Señor, en nombre de Jesús te pido que tú me limpies de toda contaminación espiritual. En nombre de Jesús yo echo fuera todo principado, toda potestad, toda hueste de maldad de las regiones celestes que me está atacando, Señor. Y echo fuera todo espíritu inmundo y los mando a lo más profundo del abismo. Esa fue mi oración y al final me liberé de ese ataque. En Isaías capítulo 37, versículos del 5 al 7, dice, vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Mis hermanos, ¿cuántas veces hemos oído que han muerto personas porque se han burlado del Señor, porque se han reído en público, porque han blasfemado contra Él? Y se ha oído muchas veces que han muerto. Y entonces los que blasfeman contra el Señor van a morir, porque eso es una ley establecida, una ley espiritual y funciona en lo natural. Y de ahí dice, he aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Eso fue lo que le mandó a decir Isaías a Ezequiel, que no se preocupara porque por la blasfemia que habían dicho contra el Señor, porque el rey de Asiria iba a morir. Entonces, mis hermanos, la batalla espiritual se da, la batalla espiritual existe. No nos confiemos, tenemos que estar constantemente orando, constantemente buscando al Señor para estar nosotros protegidos. Miren, mis hermanos, a veces va uno a un lugar donde no debe de ir y ahí resulta que viene cargado, viene con problemas, viene frustrado, algo se le pega y es porque uno fue al lugar donde no debiera de estar o donde no fue preparado, poniéndonos en las manos del Señor. Y es lo que tenemos que aprender, porque la batalla es espiritual. Miren, mis hermanos, después de compartirles estos pasajes y buscar siempre cómo atacan los espíritus y que sí es realidad y que Jesús eso nos enseñaba, vemos en Lucas capítulo 8, versículo 1 y 2, y dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino, y los 2 con él, sus discípulos con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, que había salido 7 demonios. Eran las mujeres que acompañaban a Jesús, que iban en la comitiva. Mujeres que eran testimonio de lo que pasaba, que las enfermedades que tenían eran espíritus que las habían atacado. Pero como oyeron a Jesús, vieron a Jesús y anduvieron con Jesús,
El Señor las limpiaba, porque solo con la presencia del Señor los espíritus huyen, los espíritus le temen. Y mis hermanos, es lo que nosotros tenemos que hacer, mantener una relación constante con el Señor, tenemos que buscarlo. Mis hermanos, aquí está, este es nuestro manual de vida, aquí tenemos que buscar cada vez que sintamos algo que no es normal en nosotros. Esta es la palabra de Dios, mis hermanos. Y nosotros tenemos que leerla, vivirla, hacerla, enseñarla. Eso es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios, para estar nosotros preparados para esos ataques que nos vienen espiritualmente, mis hermanos. El mundo está tan contaminado que no sabemos dónde podemos tener esas sorpresas, pero preparémonos, estemos siempre dispuestos para defendernos. Seamos soldados del Señor, estemos atentos. Mis hermanos, como les he dicho, estoy un poco atrasado. Como pueden ver, todavía tengo problemas de garganta, pero estoy trayéndoles temas que son de importancia para nosotros los hijos de Dios, de importancia para las hijas de Dios, porque todos podemos ser atacados espiritualmente, pero todos tenemos las herramientas para defendernos. Así es, mis hermanos, que espero estar próximamente aquí, y no se olviden de dejarme su like, no se olviden de suscribirse, y mis hermanos, escríbanme. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana, mis hermanos.